Hola chicos, buenas noches. Les agradezco mucho su presencia. Según yo pude checar, sí está habilitado el micrófono para todos. ¿Podrían ustedes probar, si pueden hablar, por favor? No pueden ocuparse. Hola, buenas noches. Buenas noches, aquí Pilar a sus Buenas órdenes. noches. Ah, perfectísimo. Muy bien. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí pueden ver la presentación? Sí, se ve. Sí, sí podemos. Ah, ok, muy bien. Pues muy bien, chicos. Les agradezco mucho por su tiempo, por haberse conectado. Entonces, vamos a iniciar, ¿de acuerdo? Muy bien. El tema que nos compete hoy es las partes del protocolo, los ejemplos y vamos a ver también lo que es la resolución de dudas. Espérenme tantito porque esta se me hace que esta no es. Me equivoqué de presentación. Me voy a cambiar, espérenme tantito, ¿sí? Listo, chicos. Ahora sí, perdón, es que me había equivocado con la otra presentación. Ok, entonces, tenemos que, el tema que nos compete es tipos de investigación, diseños y muestreos, así como también técnicas de recolección de datos. Vamos a empezar, ¿de acuerdo? Muy bien. Ok, vamos a ver primero lo que son los tipos de investigación. El primer tipo que tenemos es el exploratorio. Entonces, a lo que se refiere es de que vamos a examinar un evento, un tema o un problema, pero tiene que ser, digamos, poco abordado, que no haya mucha información al respecto, ¿sale? Entonces, esta información es, como se comentaba, general y poco profunda, y aquí es importante que generemos las hipótesis, es decir, que hagamos una predicción de qué es lo que va a pasar. Ujú. Aquí tenemos lo que viene siendo un ejemplo, que es, digamos, ¿no? Un ejemplo de este tipo de investigación sería identificación de los efectos del maíz transgénico en la comunidad de Calimaya, Estado de México. Ok, bueno, yo personalmente vivo cerca de Calimaya y no se ha hecho como tal un estudio al respecto. Entonces, tenemos que este tema, pues sí sería, digamos, caer en la categoría de que es un tema poco abordado. Vamos a explorar, hacer una exploración, ya que es un tema que pues todavía no está bien definido. Luego, el tipo descriptivo. Aquí tenemos que lo que va a hacer es describir fenómenos mediante bases de datos oficiales, identificar características en sectores de población. Aquí lo que haremos es de que vamos, por ejemplo, a buscar información, ya sea en el INEGI, ya sea, por ejemplo, en la CONAPO o en la FAO, o ese tipo, digamos, organizaciones. Y lo que vamos a intentar aquí, vamos a intentar describir un fenómeno a partir de esos datos. Como un ejemplo, aquí tenemos que sería el análisis longitudinal. Longitudinal se refiere a que es durante mucho tiempo, durante varios años o un periodo largo de tiempo, de la productividad del cultivo de limón en Colima de 2000 a 2020.
¿ok? Yo voy a buscar información de la producción de limón, a lo mejor en el INEGI o a lo mejor hasta incluso en datos oficiales de los estados. Y voy a hacer ese análisis de lo que pasó, cómo fue la productividad, si subió, si bajó durante 20 años. Voy a describir cómo es el comportamiento de la producción de limón, por ejemplo. Luego, el correlacional. En este vamos a usarlo cuando se quiere demostrar la asociación entre dos variables. ¿A qué nos referimos con variables? Ok. Una variable como tal viene siendo, tenemos vamos a pensar en este caso en dos tipos de, no sé, desnutrición infantil, ¿no? Eso, digamos, es una variable, es decir, es una característica que yo voy a analizar, vaya, ¿no? Y, por ejemplo, otra variable puede ser el tiempo. Voy a ver cómo se ha comportado, no sé, durante el tiempo de tal a tal, ¿no? Aquí vamos a ver un ejemplo de este estudio. Análisis de la relación entre el consumo de bebidas azucaradas, esa es mi variable 1, el consumo de bebidas azucaradas, y la obesidad infantil en Apizaco-Tlaxcala. Entonces, yo voy a ver cómo están, si hay relación entre esas dos variables. Si aquellos niños que consumen bebidas azucaradas de mayor, digamos, en mayor cantidad, son propensos o no de tener obesidad infantil. Entonces, eso es como buscar la asociación o la relación entre dos diferentes variables. Hasta acá, chicos, ¿tienen alguna duda? ¿Alguien que me indique con su... bien, profesora. Ah, ok. Muy bien, muchas gracias. Si no, me levantan la manita, por favor, ¿sale? Ok. Luego, tenemos aquí el siguiente tipo de estudio, que en este caso sería el estudio, permítanme, aquí está, el explicativo, ¿ok? Tenemos lo que busca hacer es contribuir a la comprensión de un objeto de estudio aplicando la exploración, la descripción y la correlación. Si se dan cuenta, justamente queremos usar los 3 estudios anteriores. Vamos a explorar algo que no haya sido, digamos, como que tan investigado. Vamos a describirlo con datos oficiales y vamos a buscar alguna asociación entre variables, porque lo que pretendemos con este estudio es ampliar la información causal. Ajá. ¿A qué se refiere con información causal? Aquí tenemos un ejemplo. Ejemplo, tenemos identificación de los factores causales de la desnutrición infantil en la comunidad otomí de Temuaya, Estado de México, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá tenemos nosotros que vamos a buscar hacer, digamos, con datos oficiales, vamos a buscar cuál es la situación justamente de la desnutrición infantil, cómo se presenta. Vamos a buscar cuáles son las relaciones entre las variables para que podamos explicar cuáles son las causas de este tipo de fenómeno. Ok, luego aquí tenemos el otro ejemplo. Permítanme que esta cosa... Ahí está. Tenemos el tipo de estudio ex post facto. ¿Ok? Este estudio se realiza cuando ya se ha presentado el fenómeno. Es decir, cuando tenemos ya que ya ocurrió el fenómeno, ya no podemos observarlo, porque en este caso ya ocurrió, digamos, tiempo atrás, y lo que nos vamos a limitar es analizarlo una vez que ya pasó. Aquí tenemos un ejemplo para este. Ay, perdón, es que esta cosa... Aquí está. No, perdón, este ejemplo lo dejé lo mismo. Aquí me equivoqué, perdón, pero sería, por ejemplo, ¿no? Pensemos a lo mejor en análisis de los cambios en la seguridad alimentaria durante la pandemia de COVID-19. Ahí tenemos la pandemia, pues ya pasó, ya es, digamos, como que ya pasó este tipo de fenómeno, y yo me puedo preguntar ahora justamente cómo se vio afectada la seguridad alimentaria en las personas, digamos, que atravesaron durante esta parte de la pandemia, ¿sí? Entonces voy a regresar aquí nada más a la anterior, porque quiero que ahora ustedes me digan, por favor, de acuerdo con, estos son como los más comunes, ¿sale? ¿Cuál
¿cuál es el tipo de estudio o de investigación que a ustedes se les ocurriría aplicar en sus proyectos? ¿Quién quiere participar, por favor, para que no se me duerman? Ujú. Dime, por favor. Yo elegí el tema ese que dijo usted de correlacional. Ok. El tema que yo elegí, bueno, de hecho ya lo había venido utilizando en la práctica 1 y 2 porque se me hace un tema interesante. Asocié lo que es, bueno, quiero saber la asociación que hay entre el consumo de harinas refinadas y la obesidad aquí en mi población. Entonces, sí estaría bien más o menos ese tema. Eso es lo que yo quiero saber, ¿no? Si el consumo de harinas refinadas tiene que ver con la obesidad, porque Sonora es un país donde se consume mucha tortilla de harina, aparte de otras cosas, ¿no? Que tienen harinas refinadas. Ok, sí, está perfecto. Entonces, en este caso, a ver, vamos a ver cuál sería tu variable 1, ¿no? ¿Cuál sería? O sea, ¿cómo? Ahí es lo Ajá. que quiero que me puede explicar. Sí, por ejemplo, recordemos que para el estudio correlacional, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo de que sí es el que queda bien con tu investigación. Nada más lo que quería era de que definiéramos como ejercicio tus variables de estudio. En este caso, tu variable sería, recordemos, una es la que vamos a ver, usualmente esa no la manipulamos, la llamamos nada más variable de control, ajá, que en este caso es la que vamos a medir, y la otra sería como la variable en la que vamos a observar el efecto. Entonces, ¿cuál se te ocurre a ti que podría ser tu primer variable y tu otra variable? ¿Cuáles serían? Bueno, bueno, como la obesidad puede pasar por diferentes, o sea, puede ser por muchos conceptos, por muchas, ¿cómo se dice? Por muchas cosas, pues. Entonces, yo pienso que la que debería quedar es obesidad y yo tendría que analizar lo que es el consumo de harinas refinadas. Bueno, eso es lo que yo pienso. Perfecto. Así es. Una, por ejemplo, digamos, para hacerlo de manera más acotada, sería que tu consumo, en este caso a lo mejor puedes hablar de, no sé, digamos, no cuántos gramos a la semana de harina refinada consume la persona, ¿no? Esa es una variable que tú puedes cuantificar, a lo mejor mediante encuestas o que puedas obtener esa información. Y en este caso, tu variable 2 lo puedes checar, por ejemplo, a través del peso de la persona o del índice de masa corporal, por ejemplo. Ok, Sí, esa Pero sí, era ese es en mi pensamiento, pues digo, yo tengo que saber qué tanta harina está consumiendo la gente para poder saber yo, para yo poder determinar si es una problemática para que exista obesidad, dependiendo de lo que es el peso, la edad y el consumo de harina que tiene y qué tanto harina consume a la semana, al día, todo eso, ¿no? ok, sí, claro que sí, estoy de acuerdo, está, digamos, está bien definido. Muchas gracias. ¿Alguien más, Ok. chicos, que quiera participar? Tomen el micrófono adelante, porque ahorita no, como lo tengo proyectada en la pantalla, no puedo verlos, digamos, pero no puedo ver quién está levantando la mano. Pero si gustan adelante, empiecen a hablar. ¿Alguien más, no? ¿No se animan? Maestra, una duda. ¿A dónde dijo que voy a poner esas variables, una que se va a analizar y la otra que va a estar fija? ¿En qué parte voy a poner eso en la presentación? ¿En qué Ok, parte por puedo ejemplo. poner eso? Si ven que en la presentación de la actividad 3 yo les pedí que pusieran como tal lo que es el tipo de investigación. Ahí tienen que definirlo para que sus compañeros lo vean. Entonces, en la diapositiva donde dice tipo de investigación, ahí tú pondrías, ¿no? Yo, bueno, para mi tema de investigación, voy a usar un tipo de investigación correlacional. Y a lo mejor así, digamos, puedes colocar así en la misma diapositiva, puedes colocar, ¿no? Variable 1
lo que habíamos comentado, ¿no? Consumo de harina refinada y variable 2, no sé, índice de masa corporal, por ejemplo, ¿no? Pero en esa parte, en la diapositiva donde diga tipos de investigación, ahí lo colocarías. ¿Sale? Ah, ok. Ajá, sí, de hecho ya tengo explicado así todo como dijo. Mi tipo de investigación será tal, estoy dando la justificación por qué, pero sí me entró duda en dónde poner eso de la variable que me dijo que la que se mueve y la que se va a quedar fija. Ok. Pero sí, sí sería justamente en escena de tipo de investigación, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Alguien más, chicos, que quiera compartir cuál sea el tipo de investigación que van a usar? Yo profesora, pero bueno, yo le quería pedir si ¿Sí? al final de que terminara de explicar, yo le pudiera compartir mi presentación y ya de ahí me instruyera a ver si la hice bien o hay algo que me falla. Sí, claro que sí, sin problema. Si gustas, me la mandas a mi correo institucional y ya le echamos un ojito y te comento por correo cuál sería alguna observación que tuviera, ¿te parece? Ah, ok, sí, muchas gracias, profesora. Ok, entonces cuéntame, ¿tú qué tipo de investigación usarías? Bueno, yo, y al igual que mi compañera, estoy investigando dos fenómenos que es la inflación de alimentos. Bueno, Ujú, creo que son tres, de hecho, la inflación de alimentos, el desperdicio de alimentos y la conservación de alimentos. ok, Cómo se relacionan entre ellos. Y entonces yo, en mi caso, había puesto que iba a ser un estudio correlacional al igual que ok, mi compañera, pero también, bueno, yo le puse que era un estudio correlacional descriptivo porque también se basa mucho en lo que usted mencionaba sobre describir investigando en diversas fuentes, entonces pues ya me surgió como un poco más esa duda también si está bien o no. ok. Mira, usualmente en este caso, si tú vas a analizar, vamos a darle aquí más prioridad a lo que es la parte de la relación entre las variables. Entonces, como tú estás considerando, a ver, tu variable uno, entonces dijimos que sería la inflación, dijiste, ¿no? Tu Sí, variable 2 sería el desperdicio de alimentos. sí, ¿Y la 3 cuál sería? Me falta esa, perdón. la conservación de alimentos. Ah, perfecto, la conservación. Así es. Entonces, como tú quieres analizar esas tres variables, realmente, pues sí es más bien un estudio correlacional, porque descriptivo es solamente si nosotros bajáramos, por ejemplo, la información, a lo mejor que tú solamente bajaras información en el INEGI sobre desperdicio de alimentos, ¿no? Y que en este caso tú analizaras el problema desde, pues solamente midiendo esa variable. Ajá. Eso sería como tipo un descriptivo. Pero como tú vas a meter aquí tres variables y vas a ver de qué manera están relacionadas, aquí sí quedaría más el tipo de investigación correlacional. Ah, ok, ok, esa era mi duda, profesora. Ujú. Ok, pero sí, estoy de acuerdo contigo, sí sería correlacional totalmente. Muchas gracias, profesora. Sí, por nada, con gusto. ¿Alguien más, chicos, que quiera comentar su ejemplo? No, no. Bueno, si no, pues igual cualquier duda que tengan, si gustan me lo pueden mandar también a mi correo. Así me pueden a lo mejor mandar, este es mi tema de investigación y este es el que yo propongo. Y ya yo les digo si sería pues el adecuado o no, como ustedes me indiquen, ¿sale? Muy bien, entonces vamos a seguir. Tenemos ahora nuestro siguiente, que sería los tipos de sujeto. Ajá. Ok, tipos de sujeto. Aquí lo que tenemos es de que hablamos de lo que viene siendo un universo. Ajá. Un universo de sujetos, vamos a llamarle, ¿no? Aquí podemos, por ejemplo, podemos considerar que universo a lo mejor son todas las mujeres en Estados Unidos, ¿no? O todos los hombres en México. O sea, ya estamos hablando como de una escala muy, muy grande. Ajá. O bueno, obviamente el investigador pues puede definir su universo ahora sí de la manera que sean las consideraciones de su estudio.
En este particular ejemplo, aquí tenemos que universo se refiere a, en este caso, pues solamente las mujeres de Estados Unidos, ¿no? Ahora bien, en cuanto a la población, nosotros podemos ver aquí que la población se refiere a 1000 mujeres en una clínica. Esa es mi población de estudio. A mí solamente me interesan 1000 mujeres que son derechohabientes de tal clínica en tal lugar, por ejemplo. Esa sería mi población. Y ahora la muestra. La muestra, a mí solamente como yo no tengo tantos recursos para analizar las características de estas 1000 mujeres, solamente me voy a limitar a 200 mujeres. Ajá. Y ahora, la unidad de análisis, ¿a quién se refiere? Bueno, pues se refiere al tipo de mujer que yo estoy interesado en analizar, que sería, por ejemplo, una mujer mayor de 40 años con sobrepeso, por ejemplo, ¿no? Ahora sí que es lo que al investigador le interesa analizar. A lo mejor otro ejemplo sería, ¿no? Que mi universo fueran todos los niños de México, ¿no? Y en este caso, ¿cuál sea la población? Ah, bueno, pues la población me voy a enfocar en la población a lo mejor de Tlaxcala, ¿no? Ok, y ahora, como no puedo medir todo el estado de Tlaxcala, solamente voy a considerar a lo mejor a 200 niños, ¿no? Pero ¿qué 200 niños van a ser? Bueno, pues mi unidad de análisis van a ser que me interesan aquellos niños menores, no sé, de 8 años con desnutrición infantil o con un IMC menor a 20, por ejemplo, ¿no? Eso sería la forma en la que nosotros vamos a hacer esa separación entre los niveles, ¿sale? De universo hasta unidad de análisis. Y ahora bien, ¿por qué? Ahora que estuve revisando todo lo que eran sus protocolos que ustedes me enviaron, a muchos de ustedes les pedí que definieran una población de estudio. Ajá. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, en lo que ahorita estuvimos analizando de los contenidos, cuando hablamos de lo que son los muestreos, de lo que son pues toda la parte de recolección de datos, pues sería imposible hablar, digamos, así como en términos de todo México, ¿no? Hablar así, por ejemplo, sobre, no sé, ¿no? La desperdicio de alimentos en todo México, ahí es más complicado porque ¿cómo vas a hacer un muestreo que abarque todo México, ¿no? Para que tengas datos de todo México, ¿no? Imagínense la cantidad de datos que tendríamos. Entonces es por eso que el investigador lo que hace es de que selecciona un conjunto representativo, que ese como tal viene siendo nuestra muestra, y eso es lo que representa a nuestra población, que a su vez es parte de un universo. Uh-huh. ¿Dudas que tengan chicos con esto? Buenas tardes, maestra. Hola, buenas tardes. Mire, yo tengo, con respecto a lo que acaba de mencionar, una duda. Por ejemplo, mi proyecto de la práctica 3 se titula Huertos Urbanos y su impacto en la seguridad alimentaria de Ciudad Juárez. En este Perfecto. caso, para seleccionar lo que es los tipos de sujeto, necesito, como usted menciona, especificar un poquito más o tal vez dedicarme a un huerto en específico, ahí como que patiné. Ok. Por ejemplo, ¿no? Hablemos en este caso de los tipos de huertos urbanos, ¿no? A lo mejor en este caso tu muestra, bueno, si tú quieres analizar lo que es una implementación de, digamos, de cómo sería la aplicación de este tipo de tecnología en los hogares, puedes elegir a lo mejor cierto tipo de hogares, ¿no? Va a ser muy diferente que a lo mejor alguien que vive, por ejemplo, digamos así, en un espacio muy grande, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en personas que viven en el campo, ¿no? Que tienen una gran cantidad de espacio disponible y todo eso, va a ser muy diferente a una persona que vive en un departamento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor solamente puede hacer así como que un sistema hidropónico en su sotehuela, ¿no? Entonces, esa es, digamos, como la diferencia de en dónde quieres acotar esa población que tú vas a analizar, porque va a ser muy diferente cómo lo puede aplicar una persona en el campo a una persona que vive en la ciudad, ¿no? Y sobre todo también otra vez para acotarlo un poco más, ¿no? El nivel adquisitivo, ¿no? Va a ser súper fácil para una persona que a lo mejor vive, pues no sé, que tenga un poder adquisitivo muy grande,
que pueda ser como tal todo un sistema completo y complejo, hidropónico, orgánico, incluso todo lo que tú quieras, a una persona pues de escasos recursos, ¿no? Entonces esa manera es de que tú puedes acotar un poco más tu investigación y decir, bueno, mi población de estudio, como tú bien dijiste, va a ser justamente, me dijiste en Ciudad Juárez, ¿verdad? Sí, así es. Ok. Tu población puede ser Ciudad Juárez y a lo mejor en este caso lo que viene siendo tu unidad de análisis o tu muestra, puedes enfocarte a lo mejor en una colonia, ¿no? A lo mejor en uno de estos desarrollos habitacionales, un fraccionamiento, una zona de departamentos. Ahora sí, digamos que sería lo que a ti te interese, ¿no? Vaya con el diseño que tú quieras implementar, ¿no? Hay incluso algunos que son hasta como verticales en botellas de PET donde puedes cultivar así jitomate y todo eso, que eso queda súper bien, así como para sotehuelas chiquitas de departamentos, ¿no? O si quieres, por ejemplo, de cajoncitos, así como en guacales apilados, a lo mejor en uno que tenga en un traspatio de un fraccionamiento, ¿no? De interés social, ¿no? Ahora sí que todo dependerá del tipo de características del tipo de huerto urbano que tú quieras implementar. ¿Sí soy clara Para o acotar, cómo ves? sí, sí. Para acotar no necesito modificar el título, o sea, solo hago la aclaración, o si necesito modificar lo que es el título de mi proyecto. No, yo siento en este caso, como tú ya lo acotaste muy bien a la parte que vendría siendo tu población de estudio, lo que en el título buscamos es de que al menos la población sea la que esté especificada en su título. Y ya justamente cuando tú describas tu metodología, ahí tú colocarías de que, ok, me voy a mi muestreo, ajá, yo lo voy a hacer seleccionando hogares, solamente con estas características, dentro de mi población, por ejemplo. Pero sí, no hace falta que modifiques tu título, está bien. Ok, perfecto. Muchas gracias, maestro. Sí, con gusto. ¿Alguien más que tenga duda, chicos? Maestra, por ejemplo, yo en mi título puse el consumo de harinas refinadas y obesidad en la población de Caborca, Sonora. Y ya Ok. en la muestra puse que la muestra a estudiar, pues igual, ¿no? Porque no tengo los recursos y hasta ahorita pues apenas me estoy dando una idea de cómo, o sea, qué es lo que tengo que hacer para poder realizar pues una investigación. Entonces así yo me fui así bajito, ¿no? Que la muestra a estudiar pues era un grupo de 50 personas de mi colonia, donde voy a elegir, no sé, 25 mujeres, 25 hombres mayores de 18, porque de hecho puede ser hasta menos, pero como la obesidad, necesito elegir las edades porque la obesidad puede ser desde un niño pequeño hasta una persona muy adulta. Entonces yo así lo fui definiendo, no sé si esté bien. Sí, está muy bien. De hecho, ahorita que lleguemos a la parte de los tipos de muestreo, tú te vas a dar cuenta que puedes trabajar por diferentes estratos, como bien dijiste. La parte de estrato se refiere, bueno, en este caso tú puedes aplicarlo a la parte de las edades. En este caso, no, a lo mejor el estrato infantil, menores a 8, no sé, digamos, ¿no? Menores a 15 años, la población infantil, ¿no? Adultos mayores, adultos jóvenes y toda esa parte. Entonces, sí, o sea, digamos, sí es válido que tú selecciones más de un tipo específico de persona, porque tú puedes mencionar que tú vas a hacer un muestreo estratificado, ¿no? Por ejemplo, vas a muestrear diferentes tipos de individuos, ya sea hombres, sean mujeres y de diferentes edades, pero sí, es correcto si lo puedes dejar así. Ok, entonces, por ejemplo, yo donde definí ya que van a ser 25 mujeres, 25 hombres mayores de 18, eso lo pongo ya, sería en el tipo de muestreo, no sería perdón, sería sí, en el tipo de muestreo, que no es lo mismo la población, ¿verdad? Nomás voy a decir la población que voy al principio, cuántos van a ser, y ya en el tipo voy a poner la especificación, que será 25 mujeres, 25 hombres, y así. Exactamente, así es. Si Ok. digamos aquí en la diapositiva que es tipos de sujeto, tú nos vas a comentar cuál es tu población y cuál sería tu muestra. Y en la diapositiva de tu actividad 3, ahí en los tipos de muestreo, tú sí comentarías eso que ya dijimos, 25 hombres, 25 mujeres y así de tal, no sé, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? 5 de cada rango de edad, ¿no? Por ejemplo, o algo así. Ok, muy bien entonces. Gracias. Ok, sí, con gusto. ¿Alguien más, chicos, dudas que tengan?
Yo, profesora. Sí, Bueno, dime, por es favor. que yo volviendo al tema de las conservas y la inflación de alimentos, bueno, yo puse que mi muestra iba a ser las familias residentes en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Ok, pero no lo puse así tan específico como mi compañera, solo lo puse que tuvieran como diferentes niveles socioeconómicos y de diferentes colonias, de diferentes ubicaciones geográficas. Entonces, ok. ¿así estaría bien o lo tendría que especificar más? No, está bien. En este caso, justamente cuando hablamos de población, ustedes se pueden quedar incluso aceptable hasta nivel, digamos, municipio, ¿no? En este caso es lo que usualmente se recomienda en los títulos, ¿no? Que se hable de un municipio y de un estado, bueno, así como para especificar, ¿no? Pero ya justamente en la parte de, ahora sí que en tu diapositiva de tipos de sujeto, tú colocarías que tu población son, por ejemplo, pues si no, Atizapán de Zaragoza, y ya justamente después, cuando tengas el tipo, digamos así como de muestras que te interesan a ti, tú puedes seleccionar, ya hablarías tú de que me interesan hogares, con tal, no sé, de clase media, ¿no? O me interesan, por ejemplo, de tal tipo de fraccionamiento o de tal tipo de complejo de departamentos, algo así. Pero sí, con que si quieres tú lo hayas dejado hasta la parte de Atizapaña, con eso está muy bien. Ah, ok, ok, muchas gracias, profesora. Sí, con gusto. ¿Alguien más, chicos? ¿Dudas? Ok, entonces vamos a seguir, ¿sale? Muy bien, tenemos ahora lo que son los tipos de muestreo, que es lo que comentábamos. Ahora, en el documento tenemos que se habla de dos tipos de muestreos, que es el probabilístico y el no probabilístico. Ujú. ¿A qué se refiere el tipo de muestreo probabilístico? Aquí tenemos que es todas las unidades de análisis, es decir, todos los sujetos que vamos a analizar, tienen igual probabilidad de ser elegidos en la muestra. Es decir, no vamos a hacer una diferenciación, digamos, como que tan específica de este sí y este no. Ajá. Sino que aquí igualmente es como hacerlo, ahorita vamos a ver un poco también de manera pues aleatoria, ¿no? No vamos a colocar un criterio tan específico. Y en el otro, que es el tipo de muestreo no probabilístico, aquí lo que se refiere es de que cada unidad no tiene probabilidad, la misma probabilidad de ser elegido, ¿sale? Acá tenemos que, en este caso, porque aquí sí vamos a determinar, yo quiero un sujeto así, así, así y así, por ejemplo. Ahora, vamos a ver los subtipos. Aquí tenemos que, para la parte de probabilístico, tenemos que puede ser un muestreo aleatorio. Ajá. ¿A qué se refiere con aleatorio? Bueno, que, por ejemplo, yo puedo tener una lista, ¿no? Imagínense, ¿no? Que ustedes sacan el directorio, si todavía es que lo hay, de Telmex, y que vienen ahí todos los nombres de las personas que viven en alguna comunidad, ¿no? Por ejemplo, de Metepec, Estado de México, ¿no? Tengo yo acá todo mi listado, ¿no? Y están ordenados por número, cada uno, no sé, ¿no? Digamos, Araceli Amaya es el número 1, ¿no? Y así por orden alfabético, ¿no? Entonces yo saco mi calculadora o con mi teléfono y le pido que me dé un número aleatorio. Y en mi teléfono calculadora me dice, agárrate el número 249, ¿no? Y ya, bueno, pues ok, aquí, ¿quién es el de la lista 249? Ah, bueno, pues tú, te agarro, ¿no? Y así con cada uno. Yo voy seleccionando números aleatorios de un listado y de esa manera es donde yo voy a formar mi muestra. Ajá. Porque no me interesa, por ejemplo, que sea un sujeto así, así y asado, ¿no? Sino que puede ser cualquier persona de manera aleatoria que yo lo escojo, ¿no? O es como, por ejemplo, cuando hacen las encuestas, ¿no? Que en ocasiones ahora sí que depende de quienes quiera contestar la encuesta, ¿no? Ahora sí que esa es una forma como también aleatoria de seleccionar, digamos, justamente a quién voy a considerar yo en la parte de mi muestreo. Ahora, el tipo de muestreo estratificado. Estratificado se refiere a que vamos a dividir a la población en diferentes fragmentos, ajá, en función de características o variables definidas y luego seleccionamos una muestra de cada fragmento. Es, por ejemplo, lo que decía su compañera. Yo voy a dividir mi población, a lo mejor en niños,
no sé, adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores, ¿no? Y de cada uno, yo voy a tomar, ahora sí que como quien dice, al azar, voy a tomar a 5 personas de cada uno de estos estratos de edad. O por ejemplo, puede ser de hombres y mujeres. Voy a tomar 10 hombres y 10 mujeres. Ajá. Pero ya estamos separando, estamos haciendo estratos, estamos haciendo categorías y voy a tomar justamente una cantidad específica de cada estrato, pero al azar, o sea, justamente de que no me importa si es esta mujer o la otra, para mí con que sean, no sé, adultos mayores, con eso, ¿no? Esa es la parte de que sea del probabilístico. Ahora, la parte que dice probabilístico por conglomerados, ¿ok? Aquí dice, se seleccionan grupos y dentro de estos los elementos serán analizados, ¿ok? Entonces, yo voy a hacer, por ejemplo, grupos de personas. Yo voy a definir de qué manera voy a agrupar estas personas, no sé. Por ejemplo, vamos a pensar, ¿no? Voy a hacer, tengo una, una alcaldía de la Ciudad de México, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Coyoacán, ¿no? Y de Coyoacán yo voy a formar esos conglomerados que pueden ser, por ejemplo, las colonias. Y voy a tomar, a lo mejor, a elegir 5 sujetos de cada una de las colonias. Ajá. Eso sería como la parte de conglomerados. Ajá. Ok. Luego, tenemos el tipo no probabilístico, es decir, aquí sí yo me puedo poner exigente y ya que yo puedo determinar, yo quiero una persona así, 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 asado, ¿no? El primer tipo, que es el tipo de muestreo accidental. Dice, se elige una muestra de individuos que participarán voluntariamente, teniendo en cuenta la homogeneidad de la muestra. ¿Ok? Es lo que decíamos, por ejemplo, de que vamos así como a hacer un tipo de encuesta, pero que creen que en esta encuesta a mí sí me interesa que a lo mejor es una encuesta, digamos, de ropa, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí sí me interesa que a lo mejor sean, no sé, chicas, adolescentes, de tal poder adquisitivo y todo lo demás, y ya voy a ver como qué tipo de ropa les interesa comprar, vaya, ¿no? Aquí sí sería, o sea, las que yo me encuentre en la calle que vayan pasando, porque es accidental, pero tienen que ser de estas características así, digamos, de tal edad y pues que más o menos como que se vea que tiene dinero la chava, ¿no? O algo así, ¿no? Ese es el tipo de que sí me lo puedo encontrar, pero qué tipo de persona es la que me interesa encontrarme, vaya, ¿no? Luego, no probabilísticos sujetos tipo. Dice, estos elementos son definidos en cuanto a las características necesarias y elegidos por el investigador. Ah, bueno, pues a mí me interesa justamente analizar cuál es el impacto del consumo de bebidas azucaradas en adultos mayores diabéticos, por ejemplo. Entonces, ¿qué tipo de sujeto estoy buscando? Un adulto mayor y que tenga diabetes. Entonces, solamente me voy a enfocar en buscar personas, esas características, adulto mayor, hombre, por ejemplo, también, porque es diferente el tipo de metabolismo, adulto mayor, hombre y con diabetes. Ese es justamente un tipo de sujeto tipo, ¿ok? Luego, el tipo de muestreo no probabilístico por muestra de expertos. Ajá. Se emplea cuando se requiere la opinión de expertos desarrollando hipótesis más específicas. Ah, ok. Pues aquí, por ejemplo, yo puedo ir con doctores, ¿no? Como comentaban sus compañeras, ¿no? Que les interesaba a lo mejor la parte de, o bueno, pensemos, digamos, de la nutrición, ¿no? Yo voy con pediatras y le quiero preguntar, oiga, doctor, ¿en qué población sería más, niños de qué edades sería como que más claro que yo identificara signos de desnutrición? Y el doctor me diría, ah, bueno, pues mira, tú vas a encontrar a lo mejor más, digamos, mayor evidencia en niños a lo mejor de 3 años, ¿no? ¿Por qué? Porque tú vas a observar que tienen una talla inferior a un niño promedio, vas a observar que a lo mejor el diámetro de sus bracitos es mucho menor porque se ve más o toda esa parte vaya, ¿no? Aquí me está hablando un experto de cuál sería la población o los sujetos que yo tengo que buscar para mi investigación. Luego, el muestreo propositivo. Dice, emplea enfoques para la obtención de muestras a partir de grupos que se consideran representativos. Representativo se refiere a de que, como comentábamos, ¿no? Nosotros muestreamos porque por la parte económica o de tiempo
no podemos analizar a toda la población. Entonces solamente voy a analizar aquellos que sean más representativos de mi población. Si yo, por ejemplo, quiero medir el consumo de alimentos ultra, ¿cómo se llaman? Ultraprocesados, ¿no? Y en este caso lo quiero medir justamente cómo afecta, no sé, el índice de sobrepeso en los niños, ¿no? ¿Ustedes creen que una comunidad indígena de la Sierra Tarahumara va a tener acceso a este tipo de alimentos? Pues no, ¿verdad? Entonces no vale la pena analizar esta población porque no sería representativa a lo que yo quiero analizar. Ujú. Entonces, eso se refiere a que solamente que propongamos aquellos tipos de comunidades en donde realmente se presente esa problemática que yo quiero analizar. Y ya por último, tenemos el tipo de muestreo por cuotas. Ajá. Y aquí dice, se determinan segmentos de la población en función de ciertas variables demográficas. Ok. Por ejemplo, yo quiero analizar, nuevamente, perdón, el tema del sobrepeso, ¿no? Pero tenemos que, por ejemplo, el sobrepeso va a ser, digamos, va a ser diferente. Bueno, no, eso suena muy elitista, mejor, otro tema. Vamos a pensar en el cáncer de piel. El cáncer de piel, como ustedes saben, ataca de manera diferente a de si las personas tienen más pigmentación o menos pigmentación. Entonces yo, por ejemplo, quiero analizar, en este caso, no sé, no personas como que más caucásicas, ¿no? Ah, bueno, pues ese es mi tipo, digamos, como que mi variable demográfica, ¿no? O también, por ejemplo, puede ser personas como que más morenitas, personas de plano que tengan así afromexicanos, por ejemplo, ¿no? Yo voy a determinar diferentes tipos demográficos de persona en función de lo que a mí me interesa analizar. ¿Sale? Hasta aquí, chicos, dudas que tengan. ¿Qué tipo de muestreo se les ocurriría entonces ahora aplicar con su investigación? ¿Quién me quiere decir? Maestra, yo Sí, otra vez. Por no, ejemplo, sí, adelante. yo entré en duda en lo que es probabilístico estratificado y en el muestreo no probabilístico que es sujeto tipo. Entré en duda porque como yo puse, pues que eran 50 y luego de 50 voy a poner 25, 25 y luego de los 25 que sean de 18 años de edad, pero que presenten un grado de obesidad. Entonces, entré en duda si sería no probabilístico sujeto tipo o probabilístico estratificado. Ahí es donde Ok, batallé. ok. Por ejemplo, vamos a ver. Si tú en este caso vas a determinar, no sé, ¿no? De un grupo de conocidos que tú tengas, ajá, y decir, ah, pues mira, yo conozco a una persona, que a lo mejor, digamos, ¿no? Que tiene sobrepeso y que lo conozco porque es mi vecino y también aparte todo eso, o sea, tú estás eligiendo quién, ajá, ¿con base en qué? Con base en la disponibilidad o acercamiento que tú tengas con esa persona. Entonces, eso ya no sería probabilístico, ajá, porque probabilístico es, yo no tengo, digamos, como que no tengo esa facultad de elegir. Ahora sí que puede ser quien sea, ajá, de acuerdo justamente, pero que cumplan con las características que yo necesito o que sean el estrato que yo necesito. Ajá. Entonces, si tú vas a determinar con base a alguien que ya conozcas, entonces aquí sí sería de sujetos tipo. Ajá. Porque ya no va a ser, digamos, como que tan aleatorio al tipo de persona que tú estás eligiendo, sino que tú ya la definiste, hasta cierto punto ya la elegiste porque pues a lo mejor ya la conoces. Ujú. Entonces, por ejemplo, yo le había puesto en no probabilístico sujeto tipo. Así estaría Ujú. bien. Le había Así puesto que estaría era, bien. porque no es probabilidad, o sea, de hecho yo no voy a saber, o sea, ay, es que se siente, no, como se ve hasta mal, ¿no? Porque yo voy a buscar a la que se vea más gorda, o sea, porque ya no más, es que ya nada más en el aspecto, ya nosotros, pues por uno, no por uno mismo, no porque no tengamos algún tipo de problema con eso, sino que en base a su aspecto podemos determinar que a lo mejor esa persona tiene algún grado de obesidad, si se ve así medio, ay, como que se siente así, pues como que voy a nada más a las personas que yo crea, pero es que son las que necesito, pues porque a lo mejor son las que tengo más probabilidad de que me digan,
sí tengo un grado de obesidad, entonces a ellos sí les podría aplicar pues las preguntas que ya se les van a hacer más adelante. Así es. Mira, por ejemplo, hablemos así como para que un poco más claro, ¿no? ¿Cómo es que sí sería un probabilístico? Ok. Ahí sería, por ejemplo, haz de cuenta como ese tipo de estudios que hacen cuando estudian un fármaco, ¿no? Las farmacéuticas tienen un buen de dinero, como ustedes saben. Entonces, ellos realmente pueden elegir a un conjunto que te gusta, por ejemplo, hasta de 10 personas, adultos mayores con obesidad, ¿no? Y de esas 10 personas, ellos van a elegir al azar a 5 personas. Es decir, esas 10 personas tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Ajá. Yo solamente las voy a elegir de esas 10 personas que junté en mi sala, voy a elegir a solamente a 5. Ahí sí sería probabilístico. Ajá, porque en este caso todas tienen la misma probabilidad de ser elegidas. Pero si tú en tu caso, que tú a lo mejor no tienes esa posibilidad de juntar a 10 personas y de que ellas elijas a 5, sino que vas a decir, bueno, pues él cumple con las características que yo necesito, le voy a preguntar si quiere. Entonces ahí sí ya no está, ahí sí estamos como que eligiendo. ¿Sale? Estamos eligiendo de manera específica. Entonces ahí sí quedaría el no probabilístico por sujetos tipo. Ajá, sí, porque es en función de las características necesarias que el investigador selecciona. Así, ¿verdad? Exactamente. Así es. Ok, muy bien. Sí, muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir qué tipo de muestreo usaría y por qué? ¿O que tenga dudas? Ya profesor otra vez. Sí, dime, adelante. Bueno, es que yo en mi caso le había puesto que era probabilístico porque este pues sí tengo conocidos a lo mejor a los que les podría aplicar el estudio, pero yo bueno, mi idea era que se evaluaran diferentes grados de nivel económico y en Ujú. diferentes zonas, porque el problema que yo quería investigar no solo es pues ahora sí que en mi colonia, sino en otras más. Entonces ahí sí estaría bien que lo mantuviera probabilístico o sería mejor no probabilístico. Pues mira, yo siento que en ese caso es que vaya, el probabilístico es un poquito más complicado de usar a menor escala, vaya, ¿no? Es lo que les comentaba, ¿no? El probabilístico es cuando tenemos así como la forma de elegir a un gran conjunto de población y que yo de ahí de manera, digamos, sin elegir a quién, sin preguntarle si quiere o no, nada más como que tengo la posibilidad de que sí participe. En ese caso es cuando sería probabilístico. Pensemos, por ejemplo, como en una escuela, ¿no? En una escuela de que tenemos así, o sea, el maestro tiene un grupo a lo mejor de 30 niños y quiere checar, por ejemplo, las alturas, ¿no? Entonces a lo mejor de ahí va a elegir 10 niños y 10 niñas, ¿no? Para checar así como tipo la altura que tienen así, o las calificaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí sí quedaría como tipo el probabilístico, porque pues tiene la facultad el maestro de elegir de sus 30 que tiene, pues que elija, no sé, 5 y 5, ¿no? De manera indistinta. Pero en tu caso, como también es lo mismo, ¿no? De que ustedes estarían buscando quién los apoye a contestar sus preguntas, ¿no? Entonces, ahí sí no es como que tan aleatorio, sino es más bien de que yo voy a elegir el tipo de hogar que me interesa, el tipo de nivel económico que me interesa, y le voy a preguntar si quiere. Entonces, ahora sí que ahí también caeríamos en lo que viene siendo el tipo de muestreo de sujetos tipo. Tu sujeto sería el hogar, en este caso, de tal nivel económico o de tal, por ejemplo, no sé, se me ocurre pensar hasta si son veganos o no son veganos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahora sí que tú definirías cómo. Sí quedó claro. Sí, profesora. Muchas gracias otra vez. Ok, con gusto. ¿Alguien más que quiera compartir su tipo de muestreo que tenga dudas? ¿No? Ok, bueno, muy bien. Tenemos ahora los tipos de diseño, ¿ok? En tipos de diseño tenemos que hay dos tipos. Uno es el experimental y el otro es el no experimental. Ajá. El experimental, ¿de qué se refiere? En ese tenemos que el investigador puede hacer un control y manipulación de variables.
Ajá. Mientras que en el no experimental, ahí no hay manipulación de variables. Aquí el investigador solamente se limita a observar los hechos. Ok, esto es importante porque vamos a ver dos ejemplos, porque también esto depende del tipo de investigación que ustedes van a realizar. Vamos a ver un ejemplo de un tipo de investigación de diseño experimental aplicado a su carrera. Yo quiero, por ejemplo, voy a ver de qué manera tengo mayor productividad de, no sé, digamos de maíz. Si ocupo el fertilizante A o el fertilizante B. Ajá. Entonces, aquí el investigador que va a hacer, ok, yo tengo aquí 2 parcelas, misma calidad, digamos, le puse la misma cantidad de maíz distribuido, es la misma, mismo terreno, por ejemplo, y solamente aquí estoy cambiando mi variable que yo voy a modificar. Ajá. Va a ser, por ejemplo, si le pongo el fertilizante A o el fertilizante B. Y lo que yo voy a controlar es pues realmente cuántos kilogramos de maíz me da cada parcela. Ajá. Ahí estoy yo experimentando con las variables. O por ejemplo, tengo a 2 tipos de poblaciones, ¿no? Que a lo mejor son niños, ¿no? Tengo un grupo de niños, mismas características, tales edades, por ejemplo, pero son 2 grupos diferentes. Y a lo mejor a cada grupo yo le voy a dar una dieta más rica, por ejemplo, en proteína, y a otra una más rica, por ejemplo, en cereales y grasas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿cuál es mi variable? Que el investigador va a cambiar el tipo de dieta. Ujú. ¿Y cuál es la variable que va a controlar? Pues a lo mejor el peso del niño, el IMC, toda esa parte. Entonces, en experimental, siempre el investigador, o sea, que será como tipo ustedes, estarían haciendo como esa manipulación en alguna variable. Ajá. Pero si ustedes no van a manipular ninguna variable, sino que solamente van a observar qué es lo que pasa en la vida cotidiana de las personas, entonces sería un diseño no experimental. Ujú. Si no van a jugar ninguna variable, es en este caso totalmente no experimental. Ujú. Ok, y ahora, de los tipos de diseños experimentales, acá tenemos lo que viene siendo el preexperimental, que tenemos que aquí hay un mínimo grado de control del fenómeno. Ujú. Diseño de 1 o 2 grupos no equivalentes. No existe asignación de muestras al azar. Y aquí hablamos de que se hace una medición de un grupo. Se aplica el tratamiento de una variable independiente a un grupo de sujetos. Ujú. Entonces es lo que decíamos, ¿no? Como el ejemplo de que vamos a hacer un mínimo control de variables. Solamente yo voy a ver si es el fertilizante A o el fertilizante B. Es nada más como que probar esa parte. Ajá. Ahora, el cuasi experimental. Acá tenemos la muestra se elige antes de la ejecución del experimento. Su control es incompleto y se efectúan más de 2 mediciones. La elección de la muestra es no probabilística y se clasifica en diferentes tipos, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿cómo sería? En el primero solamente no me importó el tipo de maíz, no me importó, no sé, el tipo, ¿no? De parcela o todo eso, ¿no? Solamente voy a ver el fertilizante que yo voy a ocupar. Bueno, aquí en el cuasi, yo sí voy a controlar un poco más las variables. Voy a decir, bueno, pero voy a ver que voy a sembrar en tal temporada del año para que tenga más lluvias. Voy a controlar, por ejemplo, el riego. O sea, como que voy a hacer, digamos, como que más control de mis variables. Y luego el que es el experimental. Acá tenemos que se eligen los elementos de las muestras al azar y hay control de los experimentos. Existen muchas mediciones y manipulación de las variables. Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí sí yo puedo controlar todo. Ajá. Voy a ver el pH de la tierra, voy a ver, o sea, voy a hacer diferentes muestreos de la tierra para ver que no haya cambiado, ¿no? Voy a checar, por ejemplo, el pH del agua. La cantidad del agua se las voy a medir igualita, que uno no esté más mojado que otro, por ejemplo. Voy a ver el tipo de granos que yo usé, solamente que sean granos completos, que no estén así como con gorgojo, toda esa parte. O sea, hay mayor control en las variables, ¿no? Eso es lo que define el tipo de diseño experimental. ¿Qué tanto yo voy a hacer esa manipulación de las variables? Entre más control haga de las variables,
voy a hablar más de un diseño más experimental, y si solamente modifico una o dos, es un diseño preexperimental, ¿sale? Ahora bien, pregunta, ¿alguien de ustedes va a usar diseño experimental? Sí, no, ¿y por qué? ¿Quién me dice? Casi nadie, ¿verdad? Sí, es que, por ejemplo, eso es más como que en las ciencias duras. En las ciencias duras, que es, por ejemplo, de química, de toda esa parte, nosotros sí hacemos más esa, digamos, como ese control experimental de si le cambiamos el pH, de que si le ponemos más masa, le quitamos toda esa parte. Eso es como que un poquito más de ciencias experimentales. Nosotros, aquí en la carrera, lo que usamos más es el tipo de diseño no experimental. Ajá. Entonces, como comentábamos, en el no experimental, nosotros no hacemos, no manipulamos las variables, sino que solamente observamos cómo es lo que está pasando un fenómeno en una determinada población. Y entonces aquí se refiere a lo que son los transversales, es decir, estamos hablando en el momento, vamos a observar el fenómeno en el momento en que nosotros definamos, ¿no? Por ejemplo, ese periodo de tiempo, ¿no? Y vamos a ocupar los datos que nos estén, digamos, que tengamos disponibles. Entonces puede haber diseño transversal exploratorio. Recordemos, ¿a qué se refería el exploratorio? Bueno, pues se refería, espérenme, es que esta cosa no sale la animación. Ay, no sale. Aquí está. El exploratorio se refería a cuando vamos a abordar un tipo de temática que no está todavía, digamos, tan abordado, ¿sale? Sino que es, digamos, como un tema nuevo. Y nosotros vamos justamente a identificar, digamos, como cuáles, vamos a observar un fenómeno que sea como más inédito, lo que les comentaba en el ejemplo, ¿no? Que era, digamos, cuáles son los efectos del maíz transgénico en una población donde no se observaba ese problema, ¿no? Luego, por ejemplo, el diseño transversal descriptivo es lo que decíamos. En este tipo de diseño, espérenme, ay, es que no quiere. Ok, acá tenemos que viene siendo que describe fenómenos mediante bases de datos oficiales. Es decir, yo voy a hacer un diseño, bueno, no experimental, descriptivo, cuando quiera, por ejemplo, analizar, no sé, digamos, ¿no? La desnutrición infantil en la comunidad de tal. Voy a agarrar a lo mejor mis datos justamente del INEGI, de cuáles son los pesos de los niños de tales edades, por ejemplo, de un periodo de tiempo a otro periodo de tiempo, y voy a ver, digamos, justamente cómo se comporta el fenómeno con base en esos datos que yo estoy como tal obteniendo. Luego, el correlacional, lo que decíamos. Voy a hacer un no experimental correlacional. Ok, entonces voy a obtener, digamos, voy a observar cómo es mi población, lo que comentaba su compañera, ¿no? Que en este caso es justamente el consumo de harinas refinadas, y a lo mejor el otro que sería el IMC de las personas, ¿no? Y voy a ver justamente a observar, porque no puedo hacer nada, no le puedo dar a la gente más o menos harina refinada, ¿no? Simplemente voy a observar cómo se comporta la población con base en esas dos variables. Luego tenemos los diseños no experimentales causales. Aquí yo voy a observar a una población y voy a intentar definir cuáles son las causas del problema que yo estoy abordando. Con base, por ejemplo, ¿no? De que, ok, voy a ver cómo es el desperdicio de alimentos en los hogares, por ejemplo, de tal y tal característica, ¿no? Ah, ok, pues entonces voy a ver qué es lo que favorece, cuáles son las causas de que la gente desperdicie los alimentos. Ah, bueno, pues a lo mejor porque no tiene refri y se le echa a perder, ¿no? Ah, bueno, porque a lo mejor no sabe cómo preservarlos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo voy a identificar cuáles son las causas y es lo que me interesa a mí en la investigación. Los longitudinales. El diseño no experimental longitudinal se refiere a un periodo largo de tiempo. El ejemplo que les ponía del limón en Colima, ¿no? Voy a bajar, por ejemplo, los datos, pero van a ser un periodo muy largo de tiempo, por ejemplo, 20 años, ¿no? Y voy a ver cómo se ha comportado
ese cultivo de limón durante 20 años. A eso se refiere con la parte de longitudinal. Luego, los diseños transversales no experimentales de tendencia. Ahí, por ejemplo, yo voy a ver, no sé si quiero ver la inflación en los alimentos. Voy a ver si la tendencia va ido a la baja, va ido a la alta. Voy a ver, digamos, cómo se comporta esa variable durante el tiempo, pero en este caso, digamos, siguiendo una tendencia de incremento, una tendencia de estancamiento o una tendencia de disminución, por ejemplo. Y los de evolución de grupo. Evolución de grupo se refiere, voy a elegir un determinado grupo de personas, llamémosle, por ejemplo, no sé, ¿no? Hasta incluso los grupos de las escuelas, ¿no? Los grupos, voy a comparar, no sé, ¿no? Las calificaciones en los grupos, por ejemplo, a lo largo del año escolar, cómo fueron evolucionando durante a lo mejor el ciclo escolar, ¿no? El grupo A con el B puede ser como tipo comparativos. Esa es como tipo la parte de la evolución, que hacemos comparativos entre un grupo y otro, ¿sale? Entonces, nuevamente les pregunto, ¿quién va a ocupar en su diseño experimental? Bueno, ¿quién va a ocupar un diseño no experimental? ¿Y qué tipo de diseño no experimental estarían ocupando? ¿Quién me dice? Maestra, pues yo había puesto el tipo de diseño a emplear será no experimental, por lo mismo, ¿no? Porque no voy a hacer ninguna comparativa, ninguna medición. Y luego también había puesto, porque los datos recolectados pues se van a tomar en un solo momento, nada más con el propósito de describir las variables y analizar su incidencia o la interrelación que tengan, ¿no? En un momento dado. Y en el subtipo le puse que era diseño transversal correlacional, porque ya que Exacto. describe la relación entre dos o más variables. Y pues y que Así es. y la correlación implica, nada más le puse eso, pero quiero entenderlo. Y la correlación implica causalidad, pero no toda correlación implica causalidad. Entonces ya le puse, por lo tanto, la relación puede ser no causal porque pretende analizar si las harinas refinadas y la obesidad tienen relación. Ok. Ok. Sí, así es. Como bien dices, puede ser causal y no causal. ¿A qué se refiere el no causal? Bueno, pues yo solamente a lo mejor quiero ver de qué, no sé, digamos, ¿no? Las personas que consumen, por ejemplo, vamos a decir, 2 kilos de harina refinada a la semana, van a tener, por ejemplo, un incremento de peso de tantos gramos, ¿no? O su IMC está, digamos, por encima de lo normal en tanto por ciento, ¿no? Eso es, digamos, como que no tanto no es un causal, sino que simplemente como de proporción, estamos hablando, ¿no? Que en función de la cantidad de su consumo es el porcentaje que está por arriba, digamos, del IMC, ¿no? Y si estamos hablando, por ejemplo, de un causal, ahí sí sería identificar de que el consumo de las harinas es lo que está ocasionando justamente que la persona esté por arriba, pero ahí tienes tú que irte ya como que más atrás, ¿no? Desde cuánto tiempo lleva con obesidad la persona, desde cuánto tiempo lo consume, si sus genes también, porque también, ahí también implica solamente una persona puede ser gordita, no solamente por lo que coma, puede ser la persona que coma más sano del mundo, pero si tiene, por ejemplo, problemas de tiroides, ahí ya viene otra cuestión, ¿no? Entonces, ahora sí que esa es la parte que puede decir, ¿no? Dos variables pueden estar relacionadas, pero una no puede ser, o sea, aún así pueden ser independientes, sin que una sea la causal de la otra. ¿Sí me explico? ¿O te confundí más? Dime. No, sí, así, pues siempre como puede que no, o sea, no puede existir que la causa no siempre sea la misma, pues, por los motivos que me está diciendo, que puede ser de herencia, puede ser porque tiene tiroides, o sea, puede haber una causa, pero no toda es la misma, puede ser diferentes, pues. Puede haber Exacto. obesidad, por ejemplo, pero no siempre va a ser la misma causa, no puede ser por la misma causa. ¿Algo así? Exactamente. Ujú. Exactamente. Entonces, en tu caso, como tú bien, una palabra clave que dijiste que fue transversal, es decir, solamente en el momento. Solamente en el momento tú le vas a preguntar a tus individuos
¿qué tanto, digamos, durante el presente año, usted, cuántos kilogramos de harina refinada consume a la semana, por ejemplo, ¿no? Solamente te estás enfocando en este año, en este momento. Ajá. Y ya eso solamente es como para ver que tú hagas, ok, pues mira, de las 5 personas que yo encontré, aquellos que consumen, no sé, más de 1 kilo de harina refinada a la semana, son las personas que tienen un IMC mayor a 28, por ejemplo, ¿no? Esa ya es como tipo tu relación, la relación entre que, pues sí, o sea, digamos, durante este momento, quien más consume harina tiene, pues a lo mejor más IMC, ¿no? Pero es solamente durante este tiempo. Si tú quisieras hacer uno causal, ahí tendrías que preguntarle, bueno, ¿y usted desde cuánto tiempo atrás tiene sobrepeso? ¿Tiene algún tipo de morbilidad, no sé, digamos, problemas endocrinos? Su familia, sus papás, por ejemplo, también tenían obesidad, o sea, ya es como que te vas más atrás, vaya, ¿no? Ahí es porque ahí tú ya estás buscando cuál es la causa de su obesidad, ¿estás de acuerdo? Y a tu nivel, que sería solamente la parte del correlacional, solamente quieres ver si el consumo está asociado o no a que tengan más IMC. ¿Sí? Entonces ahí sería bueno, no es necesario que explique si va a ser causal o no causal. Así es. Ajá. En este No es caso lo necesario puedes que dejar lo ponga, pues, solamente, así es. Lo puedes para no dejar nada más confundirme. como mi tipo de diseño es no experimental, transversal, correlacional. Hasta ahí. Ajá, y ya así nomás quiero poner una justificación, bueno, para yo entender, le puse un poquito de justificación para yo entender por qué elegí correlacional y por qué elegí no experimental, pero hasta ahí para no, porque esto sí me confunde ponerle, lo leí, lo entendí cuando andaba buscando la información, pero sí Ujú. me causó así como que, y bueno, lo estoy poniendo, pero no lo estoy entendiendo. Ok, exacto. Sí, de hecho también qué bueno que lo comentas, porque sí, por favor, recuerden que en sus presentaciones, o sea, no nada más, porque acuérdense, yo a lo mejor lo veo y lo entiendo, pero yo necesito que sus compañeros en el foro vean sus presentaciones y ustedes le expliquen por qué motivo van a hacer un no experimental y por qué motivo va a ser, por ejemplo, un exploratorio o un descriptivo, por ejemplo, ¿no? En este caso, ustedes tienen que explicarle a su compañero, como bien decía, su compañera, una justificación del por qué están eligiendo este tipo de diseño, ¿sale? Y pues es una manera de que yo lo entienda, pero de que ella también, pues, ¿sí, verdad? Exactamente, así es, Para que ella al final pueda hacer ¿cómo se llama lo que vamos a hacer a la lo último? rúbrica, La rúbrica, ajá. así es, Ok, ajá. ok, Sí, gracias, porque maestra. si su compañero no sabe a qué se refiere, pues va a decir, ay, no es que no es. Ajá, pero ¿por qué no es? ¿O por qué no le queda a mi estudio, no? Ustedes tienen que decir, pues porque yo voy a ocupar este tipo de muestreo, voy a ocupar este tipo de experimento, esto es lo que voy a hacer y todo eso. Explíquenle a su compañero, que es quien nos va a calificar, explíquenle por qué eligieron eso y porque es una decisión adecuada con base a su tipo de investigación. ¿Sale? Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir su tipo de diseño no experimental o experimental? Yo, profesora. Muy bien, dime, Ruth. Bueno, supongamos que mi investigación pues es de la relación entre las conservas de alimentos y el impacto que puede generar en la inflación. Entonces, allí, por ejemplo, podría decirse que es correlacional porque quiero demostrar pues cómo pueden influir las conservas sin que afecte tanto a la inflación, o sería más como causal. Ok. Yo en este caso, porque mira, tú vas a manejar, tú bien dijiste, 3 variables. Vas a ver, digamos, cuál es el impacto. Obviamente, las personas que no hacen conservas, en teoría, podrían ser, por ejemplo, personas que tengan mayor desperdicio. Y a su vez, son personas que van a gastar más. Ajá. Entonces, aquí tú ya tienes ya 3 variables. Ajá. No es tanto, o sea, sí hasta cierto punto sí son dependientes de que pues si hay menos conservas hay mayor desperdicio, pero tampoco es una causa directa, porque estás de acuerdo que
yo sinceramente, yo no hago conservas, ¿no? Bueno, sí hago pepinillos a veces, ¿no? Pero no siempre, ¿no? Ahora sí que en este caso, pero no por eso tiro tanta comida, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que pues sí sabe cómo preservarla, no sé, ya sea que no tanto que haga como tipo la conserva, que haga mermelada o que haga encurtidos, ¿no? Pero que pues simplemente compra lo justo, ¿no? Y que no se le eche a perder la comida porque solamente compra lo justo. Entonces no podríamos hablar de tanto de una transversal causal porque no es causa una de otra, ajá, sino que en este caso tú nada más quieres ver cómo afecta a una variable o cómo beneficia a una variable a otra. Tú quieres ver, por ejemplo, que si las personas que hacen conservas desperdician menos alimento y a su vez pues gastan menos, ¿no? Entonces yo en esa parte, yo sí opinaría que sería más bien un no experimental, transversal, correlacional, por ejemplo. ¿Sí me expliqué o te generé más Sí, dudas? Cuéntame. sí, no, sí me dejó claro. Muchas gracias, profesora. Con gusto. ¿Alguien más? Aproveche el micrófono abierto. Ok, pues bueno, igual recuerden, justamente es bueno, bueno, seguimos acá también con lo que es la parte de las técnicas de recolección de datos. Ok. Entonces, acá tenemos que, en cuanto a la recolección de datos, tenemos justamente que uno puede ser la observación, que simplemente a lo mejor yo quiero ver, hasta incluso, ¿no? Cómo crece el maíz, ¿no? Si voy a checar, por ejemplo, la parte que decíamos de los fertilizantes, ¿no? Entonces, podemos nosotros ir a los campos justamente a observar, a medir el maíz, a ver la altura de las matas, cuántas mazorcas trae cada mata y toda esa parte, ¿no? Y yo voy a hacer un registro de los datos de forma sistematizada. Voy a decir, voy a ir una vez al mes, por ejemplo, y voy a medir, por ejemplo, la altura de, no sé, de 10 matas diferentes distribuidas aleatoriamente dentro de mis campos, por ejemplo, ¿no? Eso sería como la parte de observación. La parte de entrevista, ajá. Aquí es diferente entrevista de encuesta, ¿sale? Con entrevista, nosotros tenemos que es definida como la interacción entre dos o más elementos con la finalidad de obtener información. Entonces, yo aquí justamente es como, por ejemplo, lo que va a hacer su compañera en cuanto al consumo de harinas, ¿no? Yo voy a elegir a mis familias o también de huertos urbanos, que también comentaba su compañera. Voy a ir, por ejemplo, con las familias que son susceptibles de que puedan aplicar los huertos urbanos, por ejemplo, y le voy a preguntar, ¿no? Justamente qué espacio tiene, cuál sería, por ejemplo, como su nivel de tiempo que tenga para atender el huerto urbano o no. Le voy a preguntar, pues si sabe, si tiene también así como conocimiento de cómo cultivar la tierra, toda esa parte, ¿no? Yo voy a definir esa entrevista, voy a directamente a preguntarle, ahora sí que preguntas específicas a la familia que yo voy a estar observando, por ejemplo. Ahora bien, la encuesta es un poco diferente. La encuesta es cuando yo quiero, como dice aquí, ¿no? Es un proceso de recolección de información a través de cuestionarios, inventarios y escalas. Ujú. Es decir, aquí, por ejemplo, a lo mejor yo puedo hacer una encuesta antes de seleccionar a las familias, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo quiero saber, por ejemplo, cuál sería el interés que tiene una población en consumir alimentos orgánicos, ¿no? Entonces yo pues puedo pararme afuera de un supermercado, ¿no? Diseño mis preguntas y le pregunto a las personas, ¿no? ¿Usted tiene interés o no en consumir alimentos orgánicos? ¿Sabe de los beneficios? ¿No le importa pagar más el sobreprecio que tienen estos alimentos? Y pues preguntar todo, o sea, justamente es como una forma de observar a la población de manera ahora sí como aleatoria, si quiero, por ejemplo. Y ya pues si de plano de la población a la que yo fui, todo el mundo me dijo pues que no me interesa, para mí me da igual si tiene pesticida o no tiene pesticida o lo que sea, pues ya para qué me molesto en hacer el tema, ¿no? Ahora sí que puede ser justamente es una forma de que nosotros sondeemos cómo es la opinión de las personas con base en un tema específico, mientras que la entrevista ya es más dirigida. Esa se la voy a aplicar a las personas que yo ya seleccioné.
Y la encuesta puede, por ejemplo, aplicarse a personas que todavía no selecciono, a personas justamente que yo me encuentro en la calle, por ejemplo, ¿no? Luego, otra forma de obtener datos es el análisis de datos secundarios, que esta consiste en la obtención de información previamente recopilada como bases de datos y estadísticas. Lo que decíamos, si yo bajo mis datos, por ejemplo, del INEGI, o los bajo, por ejemplo, de Secretaría de Salud, de lo que es, por ejemplo, del IMSS y todo, en cuanto a la parte de desnutrición infantil, a peso y talla, a toda esa parte, ok, entonces estos son datos secundarios, que no estoy como tal tomando yo, sino que los está tomando alguien secundario a mí, alguna institución, toda esa parte, ¿sale? Y luego tenemos lo que son el análisis de contenido, que esto se refiere a información, obtenida información a partir de acervos documentados. Ajá. Que aquí es, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Puedo ir al comité ejidal, no sé, para obtener información en términos de los rendimientos de los cultivos, ¿no? No, pues que fulanito de tal hizo no sé, digamos como que obtuvo tanto de sus cultivos de maíz o tanto de sus cultivos de limón, toda esa parte. O bien incluso si me quiero ir justamente a la parte de más atrás, puedo ir también hasta incluso, pues no sé, hacer un comparativo, ¿no? Cómo era hace 20 años, ¿no? Para hacer como tipo, y eso cómo lo obtendría yo, pues en acervos documentales, ¿no? Un acervo es como donde juntamos toda la información, ajá, pero puede ser incluso como que desde mucho tiempo atrás, por ejemplo. ¿Mm? Ahora bien, con base en esta información, ¿a ustedes cómo se les ocurre? ¿Cómo ustedes van a reunir la información para su proyecto? ¿Quién me quiere decir? ¿Qué usarían? Anímense, anímense. ¿Nadie, nadie? Yo muestra. Dime, dime. Bueno, yo había puesto que iba a usar encuestas estructuradas para Ujú, recabar información sobre los gastos o las prácticas de conservación que lleguen a aplicar o a conocer, o del desperdicio de alimentos, pero ahora sí que en un nivel más general, muy general, ujú. las encuestas, pero ya para de manera más específica iba a ser las entrevistas semiestructuradas, sobre las experiencias y las problemáticas que pueden llegar a enfrentar en la compra o en la conservación de alimentos. Y como último punto había puesto que iba a hacer registros observacionales de frecuencia para monitorear los gastos en hortalizas y la cantidad de hortalizas desechadas. ¿Eso estaría bien o no, profesora? Sí, estoy totalmente de acuerdo, porque justamente tú lo harías a través de, digamos, tú seleccionas justamente a tus familias, ¿no? Donde vas a, digamos, analizar, en este caso, tu problema de que sea como tipo la parte del desperdicio de alimentos. Y vas a ver la relación con lo que viene siendo el uso de conservas y también cuál es su impacto en su economía. Entonces, aquí sí lo que tú necesitas es realizar entrevistas porque ya sería para una población específica. Y ya que también te adelantaste también un poquito esa parte, vamos a ir como comentaba su compañera, tenemos que una entrevista puede ser estructurada cuando tenemos que tiene un prediseño en función de lo que a ustedes les interesa saber, o puede ser también semiestructurada, que en este caso se efectúa con base en una serie de preguntas previamente elaboradas y pueden ser adaptadas al contexto de cada individuo, o no estructurada, que en este caso solamente, bueno, no hay un diseño de las preguntas, sino que simplemente se realizan libremente con base en el contexto. Entonces, en tu caso, pues sí, estoy de acuerdo que tú elegiste qué subtipo, perdón, semi o estructurada. Semi. Ok.
Sí, así es, porque tú puedes justamente adaptarla al contexto, ¿no? A lo mejor igual no todas las personas puede que tengan así, digamos, como que el tiempo, ¿no? Para hacer las conservas o que tengan el conocimiento, ¿no? Entonces tú puedes justamente adaptarlo al tipo de persona, o ahora sí que al tipo de hogar que tú estés como tal entrevistando. Pero sí estoy de acuerdo, sí sería como tal esa parte. Y en cuanto al registro observacional, acá tenemos que sería, que puedes elegir por frecuencia, que bueno, ahí es más bien cuando tú vas a observar como, bueno, si te interesa a ti observar a lo mejor la cantidad de alimentos que tiran, pues aquí sí puedes hacer eso, ¿no? A lo mejor, si estás de acuerdo con la persona y decir, bueno, voy a lo mejor a ir una vez a la semana a tu casa para que me enseñes, cuál es la cantidad de desperdicios orgánicos que estás tirando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para que tú lo documentes. Ahí sí puedes también incluir lo que es el registro observacional. Y ya pues según ahí puede ser por una frecuencia, ¿no? Cuando es frecuencia nos referimos a que yo determino si voy a observar esa variable cada mes o cada semana, según acá lo que tú consideres, ¿no? O por duración, ¿no? Voy a seguir, digamos, voy a observar pues con tu, no sé, ¿no? Cuánto estás tirando de basura orgánica a lo largo de todo un mes, ¿no? Y por ejemplo, voy a ver durante todo ese mes o todo esos 3 meses, por ejemplo, cuánto tiraste, ¿no? O por bloques, ¿no? Que justamente es por específicos de tiempo, ¿no? A lo mejor voy a ver solamente cada quincena, este, cuánto tiras, ¿no? Cuánto desperdicias, ¿no? O voy a ver justamente cuánto compras de cada uno, ¿no? Es justamente como la parte de lo que tendríamos que hacer esas observaciones. En tu caso, pues yo también estoy de acuerdo que sería pues el de frecuencia, ¿no? Si es que tú realmente pues vas a ir al hogar a preguntarles justamente pues cuánto están tirando cuánto desperdiciaron, ¿no? De alimentos, ¿no? Sí, sí te aclaré o te confundí más. No, sí está bien, profesora. Ok, Muchas muy gracias. bien. Sí, con gusto. ¿Alguien más, chicos, que quiera compartir qué tipo de instrumento y de técnica de datos ocuparían para tener sus datos? Sí, maestra. En mi Sí. caso de los huertos urbanos, no sé Ujú, si esté yo en lo correcto. Podría ser dependiendo del muestreo. Por ejemplo, si mi muestreo sería en X colonia específica, ujú. entonces yo tal vez elegiría lo que es la entrevista. Pero en el caso de que yo quisiera tomar como muestreo, si acaso todo Ciudad Juárez, entonces tal vez podría elegir lo que es la encuesta, o sea, qué número de población realiza esta actividad de huerto y qué tipo de huerto, etcétera, por ejemplo. Sí, sí, por ejemplo, en este caso, o sea, sí está un poquito bueno, Ciudad Juárez, pues yo me imagino que sí es bastante grande, ¿no? Pero en este caso, si quisieras, por ejemplo, hacer encuestas, ujú, acuérdate que entrevista se la vas a aplicar a quien ya estés como tal, ya digamos como que observando, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Que tú dices, bueno, pues esta persona sí quiere hacer su huerto urbano, ¿no? A lo mejor aquí sí ya tú le vas a hacer como tal su entrevista, ¿no? Le vas a preguntar justamente de qué espacio dispone, si tiene cuánto tiempo tiene para cuidar el huerto, si tiene, digamos, como conocimiento en cultivo de plantas, toda esa parte, ¿no? Ahí será como tipo la Claro, parte de entrevista. Si tú quieres hacer, por ejemplo, de saber en toda Ciudad Juárez, cuál sería, digamos, como que la factibilidad de que la gente lo haga. Aquí sí sería a través de una encuesta, como tú bien mencionas. A lo mejor en las encuestas tú puedes seleccionar, pues no sé, digamos como colonias de Ciudad Juárez, distribuidas de manera, pues geográficamente, pues más o menos como que un poco aleatorio, a lo mejor del norte, del sur, de este, oeste, algo así, no sé, digamos, ¿no? Y puedes ir a lo mejor a los supermercados, ¿no? Y aplicar una encuesta, ¿no? Y ya quien te quiera claro. contestar, pues ya digamos para saber qué tanta intención tengan de implementar o no su huerto urbano,
ahí puede ser también, digamos, justamente pues a través de una encuesta, ¿no? Y puede ser incluso no solamente geográfico, ¿no? Sino, por ejemplo, puedes irte a donde tú sepas que es una colonia con nivel adquisitivo pues más alto, puedes irlas a preguntar ahí y luego te vas a una que tenga como que mayor índice de marginación y también te vas a esa, ¿no? De esa manera para que tú tengas como que toda esa, que tengas al menos cierto tipo de grupos que te representen todo, digamos, los tipos diferentes de poblaciones que hay en Ciudad Juárez. Ahí sí sería justamente con una encuesta para que tú sepas la población qué tanto interés tienen en implementar o no un huerto urbano. Ok, ok. ¿Sí quedó claro? ¿O cómo Sí, sí, ves? muy claro, maestra. Muy, muy claro. Muchas gracias. Ah, con gusto. ¿Alguien más que me quiera compartir qué tipo de instrumento y de técnica usaría para sus datos? Maestra, yo le había puesto una Ujú. encuesta porque había pues diseñado, bueno, en la forma que yo había pensado, dije, bueno, voy a hacer una encuesta, el instrumento será pues un cuestionario que va a estar elaborado con preguntas que son de interés para mí, para yo poder contestar o para poder darle, sí, de darle contestación a algo que me permita medir y analizar las variables que yo necesito. Yo Ujú. había puesto una encuesta, pero sí a lo que está diciendo usted estoy en duda entre, es que si voy a hacer la encuesta, se la voy a hacer ya a esa persona, Ujú. en base a lo que yo veo de sus características. Ujú. Entonces, también podría ser una entrevista, pero la entrevista es un poco, mm, ay, es que está en duda porque también la entrevista tiene que tener, ¿cómo se dice? Alguna estructura, pues, estructurada, Exacto. semiestructurada, no estructurada, si hago una entrevista. Pero si hago una encuesta, pues a todos se les hacen las mismas preguntas y a lo mejor en esas preguntas Exacto. me pueden contestar lo que yo nada más quiero. Por ejemplo, a lo mejor cuántos kilos de harina comen a la semana o cuántas tortillas. O sea, aunque sea una encuesta, a lo mejor también mediante esa yo puedo conseguir la información que yo necesito. Exactamente, dicen el clavo. Justamente, lo que es una encuesta es más general. A todas las personas yo le puedo preguntar lo mismo. Ujú. Y de hecho las encuestas es lo que yo les comentaba. Las encuestas se pueden hacer justamente antes incluso de que yo haga mi muestreo porque es válido. O sea, tú justamente a lo mejor puedes seleccionar, no sé, digamos, se me ocurre, ¿no? Muy, muy absurdo, ¿no? En una colonia tú aplicas tus encuestas y ves, por ejemplo, quién consume mayor cantidad de harina refinada, ¿no? Por ejemplo. Y ya justamente, como tú bien dijiste, a todos les vas a preguntar lo mismo. Y ya dependiendo como tipo de lo que te conteste, ¿no? Y ya después, por ejemplo, vas a decir, ah, mira, en esta colonia consumen más harina, por ejemplo, que en esta, ¿no? O a lo mejor puedes saber, ¿no? Ah, mira, no sé, se me ocurre, ¿no? Los niños, menores a, no sé, a 12 años, consumen más, harina refinada que bueno, que los adultos mayores, por ejemplo, ¿no? Y ya puedes saber, tú das de cuenta en qué población te puedes enfocar más. Y ahora sí, después, de hecho, es válido que ocupes incluso los dos. O sea, si tú, por ejemplo, quisieras ocupar también la encuesta previa para que tú definas tu tipo de muestreo, pues también lo puedes ocupar. Y después, ya que tú tengas, ahora sí que tengas ya seleccionados quiénes van a ser tus sujetos de observación, a cada uno ya le puedes también aplicar su respectiva entrevista para conocer más específicamente, dependiendo como su edad, ¿no? No le vas a hacer la misma entrevista a un adulto mayor que un niño, ¿no? Por ejemplo. Entonces, puedes ocupar los dos. Previamente una encuesta para saber, para que tú conozcas a tu población y elijas tu muestra. Y ya que tengas tu muestra, ahora sí diseñas tu entrevista para las personas que tú vas a analizar. ¿Sí que quedó claro? Sí, sí, así sí, pues, o sea, por ejemplo, de las 40 que yo voy a elegir, a lo mejor nada más 20 de esas cumplen con los requisitos que yo necesito. Entonces, Ujú. a esas 20, como yo ya sé que esas 20 personas me pueden contestar lo que yo necesito, voy a estructurar voy a realizar una entrevista ya con preguntas específicas y con ciertos límites que sería de, por ejemplo, de 12 a 18, de 18 a 40, o sea, ya
ya más específico a lo que yo quiero. Así, ¿verdad? Exactamente. Así es. Ok, Sí, así es ok. justamente. Gracias, maestra. Sí, con mucho gusto. ¿Alguien más, chicos, que quiera compartir su tipo de instrumento o de técnica de datos? Ok. Y pues bueno, pues prácticamente esta sería como tal, estos son los contenidos que observamos en esta primera etapa de lo que vienen siendo los contenidos que observamos en nuestra primera parte del programa. Y pues igual ya saben que si tienen alguna duda, me pueden, si gustan, me pueden incluso mandar su presentación para que yo se la revise o también igual, o sea, no pasa nada, o sea, créanme que si ustedes no colocaron el tipo de muestreo que era, o que dijeron, no, pues uno experimental, aunque a lo mejor no lo sé y todo eso, no les voy a bajar puntos por eso, no se preocupen. O sea, el objetivo de esta actividad es de que ustedes hagan esa reflexión de cuál sería el tipo de diseño, el tipo de investigación, el tipo de instrumento que usarían para su investigación y no pasa nada, o sea, obviamente pues no vamos a bajar puntos por eso, sino más que nada vamos a calificar el esfuerzo que ustedes hayan hecho en reflexionar sobre cuál es el tipo, digamos, de diseño que ustedes estarían como tal ocupando para su investigación. ¿Sale? Entonces, cualquier duda que tengan en mi correo, ya lo tienen, por favor, escríbanme, con mucho gusto también acá les comento. Y en breve les haré también llegar lo que es bueno, el link de la grabación de la sesión, para que si gustan, pues también lo puedan consultar. Igualmente les comento que estoy trabajando en unas presentaciones, también que sería como una especie de, pues sí, de videocápsula para que ustedes sepan cómo son las características de cada uno de los puntos que les comentaba para su entrega 3 que ustedes me hicieron llegar, de cómo es un objetivo, de cómo es una hipótesis, cómo se realiza y toda esa parte para que todos tengamos como que ese mismo nivel de entendimiento de lo que veníamos viendo atrás. Porque recuerden que para su entrega final, sí les voy a pedir, en la entrega final, ahorita no, ahorita para la tercera actividad, solamente quiero que nos enfoquemos en esto que estuvimos viendo ahorita en la sesión. Ya en la entrega final, ahí sí les voy a pedir que me coloquen nuevamente su título, objetivos, hipótesis y todo lo demás. Y voy a hacer ese tipo de videocápsulas para que ustedes puedan ir comparando cómo tiene que ser una hipótesis, por ejemplo, con lo que ustedes tienen, para que de esa manera ustedes ya vayan afianzando mejor su protocolo cuando pasen justamente a práctica 5. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda, comentario que tengan? Yo, maestra. Sí, dime. Es que yo estuve viendo las demás actividades que se van a realizar al final de esta primera planeación y veía que la actividad de la entrega parcial pues era prácticamente la misma de la presentación, ¿no? Nos pide lo mismo. Entonces mi duda aquí es, una vez que ya pues nos haya revisado la presentación y se nos hayan hecho las observaciones, copiamos así tal literal la presentación a Word y se la mandamos, o Sí, necesitaría agregarle algo más. no, no, de hecho, justamente lo que yo necesito de ustedes es de que por favor, vaya esa entrega final, a lo mejor sí es muy parecida a lo que es la presentación, ¿no? Pero aquí lo que yo necesito es que ustedes ya lo hayan reflexionado, ya hayan justamente también colocado lo que es como tal la rúbrica. De hecho, creo que también también les pido por ahí en esa que ustedes coloquen su autoevaluación. Entonces, justamente digamos como que es ya lo que ustedes hoy están presentando en su actividad 3, que ya haya sido complementado con la retroalimentación que les hayan dado en el foro sus compañeros, así como también de su servidora, y ya justamente ahora sí ya sea como que su esquema definitivo, ya con todo, digamos, ya corregido, ya no tienen que colocar nada más, a lo mejor sí yo les indico, ¿no? Bueno, sí estoy de acuerdo en que sea, no sé, un diseño, no experimental, correlacional, pero te faltó indicar la justificación. Ah, bueno, pues ya en su entrega parcial, ahí sí ya colocarán como tal la justificación de cada uno de los puntos de por qué eligieron cada tipo, ¿sale? Es algo así como la versión corregida y aumentada de la actividad 3, pero digamos, también agregando lo que es su autoevaluación. ¿Sale?
Ah, ok, entonces, allí en mi Word pondría, ya corregida mi presentación, bueno, con las observaciones que me lleguen a hacer, y al final pongo mi rúbrica también. Sí, sí, creo que también ahí les comenté en la planeación didáctica que tienen también que colocar ustedes ahí su autoevaluación. Ahora sí, de que, bueno, ya corregí lo que me dijeron y todo eso. Ahora sí considero de que sí es adecuado el tipo de diseño que yo elegí por esto y por esto y por esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y ya, o bueno, es que a lo mejor acá no estoy como que tan convencida de ocupar o todo lo demás. Esa es la parte que yo espero que ustedes lo coloquen en su autoevaluación. Ah, ok, muchas gracias, profesora. Sí, claro que sí, con gusto. ¿Alguien más, chicos, dudas que tengan? Maestra, por ejemplo, la rúbrica, cómo la podríamos elaborar? O sea, el contenido, ¿cómo le podríamos hacer? ¿Qué le podemos agregar para poder para poder revisar? ¿Es en base a cada una de las diapositivas que nos pidió? Sí, en este caso, por ejemplo, ¿no? De hecho, en la planeación didáctica, por ahorita no la tengo aquí, sino que se las proyectaba, pero bueno, en la planeación didáctica lo que tenemos justamente es de que ahí tenemos indicado en cada diapositiva, en la diapositiva, no sé, en la 2, vamos a colocar el tipo de investigación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí lo que su compañero haría la rúbrica es cuando le regrese, digamos, ahora sí como que su retroalimentación sería, ¿no? Sí es el tipo adecuado de investigación, sí, no y por qué, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que su compañero colocaría en la rúbrica, digamos como que les daría a ustedes. Y a lo mejor en su entrega parcial, lo que ustedes colocarían es, ¿no? Tipo de investigación. No, pues voy a hacer un descriptivo, por ejemplo. Entonces, ahí en la parte de como la justificación, que es lo que ustedes colocarían, ahí colocarían por qué motivo están eligiendo este tipo, si es adecuado o no, es congruente con lo que me indicó la profesora, congruente con lo que me dijeron mis compañeros, es como esa parte, como esa especie de revisión de que sí ya lo corregí, sí ya está bien, o o todavía puedo mejorarlo, o puedo agregar otro tipo, ¿no? O algo así, ¿no? Es, digamos, en este caso, como cuál sería ya lo que ustedes consideran que sí está bien elegido o no está bien elegido. Ok, entonces nos vamos a contestar sí o no, o sea, si cumple con lo que se está pidiendo, si sí o si no, o si le falta. Así no es necesario que le Exactamente. pongamos calificación 30, 40, o sea, nada de eso. Es lo que me No, 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 no. confunde en las... Ok, si cumple, si no, o si le falta, si Así tiene es. de Sí, más. así es. Ujú. Ok, gracias. Sí, claro, con gusto. ¿Alguien más, chicos, dudas que tengan? ¿No? Ok, chicos, pues de mi parte sería todo. Recuerden que pues también hay cualquier duda que tengan, también a mi correo se les puede contestar con mucho gusto, mensajero o foro de dudas, como ustedes ven. Y pues, cualquier cosa, pues seguimos en contacto. Les agradezco mucho, muchas gracias en verdad por su tiempo, en haber tomado la clase. Y les haré llegar también el link de grabación a todos para aquellos que no pudieron conectarse ahorita, pues también para que estén ahí al pendiente de esta presentación, bueno, esta videoclase, antes de que envíen como tal su actividad de la tercera, para que pues esté lo más adecuado con lo que hoy te explicamos. ¿Sale? De momento, pues será todo de mi parte, chicos. Muchísimas gracias. Que descansen y buen inicio de semana. Hasta luego, chicos. Muchas gracias, maestras. Buenas noches a Ujú. todos, que descansen. Hasta Gracias, luego, igualmente. maestra. Bonita noche. Ujú. Gracias.